dice la palabra, el versículo 4, y de nuevo adoró allí. En el versículo 4 dice la escritura, yo sé que lo puso Cristian, si gustan leerlo, pero para continuar, dice la escritura que Abraham y su sobrino, como ya les había dicho antes, habían acumulado mucha riqueza desde su viaje de Ur a través de Aram y por Egipto hasta que llegaron a Betel, y ahí donde precisamente fue donde Abraham recibió la promesa, donde Dios le habló y donde Abraham edificó un altar. Porque de acuerdo a los tiempos antiguos, la costumbre de aquel entonces, cada vez que Dios hablaba, ahí se levantaba un altar de una manera simbólica para recordar por todos los tiempos que ahí había hablado Dios. Amén. Hermoso, ¿no? Porque Dios sigue hablando. Amén. Dios nos sigue hablando, pero de una manera simbólica. En el Antiguo Testamento esto hacían los hombres después de que Dios hablaba con ellos. Amén. Amén. Entonces Abraham ahí levantó un altar y dice el versículo 4 que allí adoró a Dios. O sea, Abraham fracasó en Egipto y regresó nuevamente al lugar donde él había comenzado. Cabe mencionar con esto, hermano, también que no hay nada de malo en que nosotros durante nuestra travesía por esta vida en Cristo experimentemos ciertos fracasos en nuestra vida. Dios no prometió que todo nos iba a salir a la perfección. Va a haber muchos fracasos, hermano. Y tenemos que asumir esa realidad, y como creyentes, poseedores de las grandes promesas de Dios, también vamos a tropezar, también vamos a fracasar, también vamos a hacer cosas que no nos van a salir como esperábamos. Ese es un estilo de vida también de los creyentes, y no hay nada de malo en volver al punto inicial, donde perdiste la comunión con Dios, ¿sí? Donde Dios te habló y te hizo saber que Él está contigo, que Él te ama, inclusive que Él te hizo promesas, pero partiste de ese lugar, continuaste con tu vida y experimentaste fracasos y tropiezos en la vida, el cual no hay nada de malo en volver nuevamente atrás. Es que te digo, la mentalidad de este mundo es esa. El que vuelve atrás es que fracasó, es un fracasado. Todo por lo general tiene que ver con sigue adelante, no mires para atrás, sigue adelante y sigue adelante y sigue adelante, porque el que vuelve atrás es un fracasado. Esa es mentalidad del mundo, hermano. Cuantas veces yo tenga que volver de regreso al punto inicial donde comencé, lo voy a hacer. Y tengo que hacerlo, y te exhorto para que tú lo hagas también, allá donde perdiste la comunión con Dios. Amén. ¿Vale? Volviendo a nuestro tema, dice la palabra que Abraham y Lot acumularon semejante riqueza. Hermano, la riqueza en el mundo antiguo se medía no por la tierra que poseían, sino que se medía por la cantidad de ganado, ¿verdad?, que se poseía. Así como también se medía por la cantidad de oro, por la cantidad de plata y por la cantidad de alhajas. Esa es la manera en la cual antiguamente se medía la riqueza del hombre. Pero inesperadamente, de acuerdo a la narración, se suscita un conflicto, porque como les dije al principio, una tierra, un espacio de territorio, aclaro, de Abraham, porque era de Abraham, porque Dios se la dio a él, no se la dio a Lot. A Lot le fue bien, prosperó porque iba con Abraham, ¿sí? Pero no era de Lot, era de Abraham. Era tanta que no cabían las posesiones de ambos en ese lugar, y esto provocaba que hubiera constantes conflictos entre los pastores de ambos sobre
¿quién habría de disponer de los mejores pastos de ese territorio? ¿O quiénes habían de disponer primero de las mejores aguas de esos pastos, de ese territorio? Era el conflicto constantemente. Eso ante la presencia y testimonio de los cananeos y de los fereceos que habitaban en ese lugar. Hombres impíos, paganos que no tenían a Dios. ¿Amén? Leamos el versículo 6 y 7 de nuestro texto para que veamos cómo dice la Escritura que se lleva a cabo este inesperado conflicto, aún entre Abraham y Lot. Dice: y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían habitar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. El cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Hermano, este conflicto se dio en una región donde, como te dije hace un momento, habitaban los impíos. Ellos también testificaron del conflicto que hubo entre ambos rebaños. Propiedad, por supuesto, de creyentes que tenían a Dios. Uno de ellos era Abraham. Pero aquí Abraham, como podemos ver en la narración, él fue el primero en tomar la iniciativa, en darle una solución sana y honesta a este conflicto. Amén. Hermano, esto nos enseña a nosotros con el ejemplo de Abraham, porque como vamos a leer a continuación versículo 8, en unos instantes, que como cristianos, como creyentes que somos, basándonos en el ejemplo de Abraham, que todo tipo de contienda que pueda surgir, porque te lo digo, como te dije hace un momento, van a surgir conflictos entre nosotros, entre hermanos especialmente. Porque aquí habla que el conflicto fue entre dos hermanos, por decirlo así, porque tenían a Dios. No entre un impío y un creyente, no. Conflicto entre hermanos. Todo tipo de contienda que surge entre los creyentes, hermano, te digo una cosa y para que te acuerdes, siempre va a dar ocasión a los enemigos de Dios para que blasfemen de él. ¿Sí? Los conflictos entre hermanos, entre nosotros, siempre van a dar lugar y ocasión a los enemigos de Dios para que blasfemen contra Dios. Bueno, tenemos que nosotros procurar suavizar las diferencias inmediatamente y no dar lugar al vituperio, no dar lugar a que los impíos del trabajo, de la fábrica, aún inclusive de nuestra propia familia, blasfemen contra Dios y digan: mira, según piden a Dios y cómo pelean. Porque ellos van a blasfemar, no contra nosotros, contra Dios. Eso fue lo que hizo Abraham. ¿Cuál fue entonces la respuesta inmediata de Abraham ante este conflicto? Leamos versículo 8 y 9. Dice: entonces Abraham dijo a Lot. ¿Acaso dice Lot dijo a Abraham? No, dice Abraham dijo a Lot. O sea, Abraham fue el que toma la iniciativa. Una iniciativa digna de un líder, de un escogido de Dios, de un hombre poseedor de la promesa más grande, y lo digo con énfasis, la promesa más grande que todo hombre sobre la faz de la tierra ha recibido, y de la cual, y gracias a esa promesa, tú y yo estamos aquí en esta mañana. Amén. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos. ¿Por qué razón? Porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra, versículo 9, delante de ti? Fíjate, ¿no está toda la tierra? Hermano, ¿quién era Lot?
para que Abraham se humillara de tal manera a hacerle esta proposición. Abraham era el dueño. Es como que yo voy a tu casa y quiero poner mis reglas. Es tu casa. Son tus reglas, es tu posesión, es tu propiedad. Bueno, Abraham con todo eso, hablando de su propia tierra, le da a Lot la opción de elegir para que se pudieran evitar los conflictos que habían surgido entre ellos. Te ruego que te apartes de mí. Si tú fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Esa fue la propuesta de Abraham, así de fácil. Abraham, aquí vemos, hermano, si notamos, con este gesto tan justo, tan noble, tan humilde de Abraham, ¿verdad? Con su sobrino Lot, vemos un Abraham algo diferente a lo que vimos en el contexto en Abraham. ¿Sí? Un hombre dudando de Dios. Un hombre diciéndole a su esposa, di que eres mi hermana, que no eres mi esposa, di que eres mi hermana para salvarme el pellejo. Vemos a Abraham un tanto diferente del que habíamos visto en Egipto. Aquí con Lot vemos un Abraham no con una actitud egocéntrica, sino que vemos a un Abraham cediendo todos sus derechos de antigüedad, por decirlo así, ¿verdad? Y dejando la elección a su sobrino Lot. Creemos con esta resolución de Abraham, tan llena de bondad, que esta fue una situación, ¿verdad?, extremadamente feliz y justa para Lot, quien en realidad no debía de haber recibido esta elección, a elegir. Simplemente Abraham, como el dueño, le hubiera dicho, pues, ni modo, estás en mi tierra, pues busca tú, pero ya no podemos habitar juntos. ¿Quién era Lot? Era el sobrino, simplemente. También la narración que acabamos de leer, esta situación de conflicto y viendo a Abraham cediéndole los derechos a su sobrino, el derecho que por antigüedad él tenía para que él eligiese en su propia tierra, podemos también aprender de esto, que es mejor, hermano, y esto lo aprendemos de Abraham en esta ocasión y en muchas otras a lo largo de la Escritura, es mejor preservar la paz. ¿Qué era lo que buscaba Abraham? Tratando de darle solución a este conflicto, simplemente preservar la paz. Al final, ¿qué le dice Abraham? Somos hermanos. Jamás, no podemos estar peleándonos. Entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros? Trayéndolo al contexto actual. Como hermanos, preservar la paz. Preservar la paz, en lugar de dejar que ésta se quiebre. ¿Sabes cuándo se quiebra la paz? Cuando ninguno de los dos quiere ceder. Cuando cada quien ve por lo suyo. Cuando en nuestra mano está la respuesta y la solución a ponerle fin a un conflicto, nosotros nos empeñamos en pelear lo nuestro. Y es ahí, hermano, y es algo que se cumple, ¿verdad? Que la paz se va a romper, se va a cobrar. Por otro lado, nosotros como creyentes siempre debemos de intentar arreglar las diferencias de una manera pacífica. Hermanos, si Dios permite todo este tipo de enseñanzas en la Escritura, son para nosotros. Amén. Aquí el Señor nos está enseñando a través de la conducta de un hombre como Abraham, cómo dentro de nosotros está ese potencial de parte de Dios para lograr solucionar las diferencias y arreglarlas de una manera pacífica cuando éstas se presenten. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Hermano, yo sé que pues nos ofendimos, ¿verdad? A lo mejor hubo un malentendido, o dijiste esto de mí, o yo dije eso de ti, y
nos hemos visto un poco enfadados los dos. ¿Qué te parece si hacemos la paz? ¿Verdad? Mira, me enteré que hablaste mal de mí, o sabes que te dijeron que yo hablé mal de ti, salimos en desacuerdo en algo y por eso estamos así algo distanciados. ¿Qué te parece si mejor, hermano, olvidamos todo y nos reconciliamos? ¿Verdad? ¿Qué te parece si mejor arreglamos las diferencias? Ese es nuestro llamado, ese es nuestro ministerio. Amén. ¿No me crees? Veamos qué dice Mateo 5:9. Dice la palabra del Señor, dice: bienaventurados los pacificadores. ¿A quién tenemos aquí de ejemplo de un pacificador real? Abraham. Porque ¿a dónde pudo haber llegado el conflicto entre los pastores de Abraham y los pastores de Lot? Separación, enemistad. Sale Lot de la tierra huyendo, odiando a su tío, maldiciendo a su tío. Sale Abraham maldiciendo a su sobrino, deseándole lo peor. ¿Así creen ustedes que hubiera sido la voluntad de Dios que terminase esa relación? No, por supuesto. Entonces Abraham es un pacificador. Dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos... A ver cuántos hijos de Dios hay aquí. ¿Qué necesitamos? Porque ellos serán llamados hijos de Dios. Así que, hermano, bienaventurados los pacificadores. Pongámosle fin a los conflictos. Ese es nuestro llamado. Ese es nuestro deber como hijos de Dios. Ese es el ministerio que se nos ha dado a nosotros. Pacificadores. Cuando veamos que se empiezan a calentar los humos en una conversación, en una discusión, paremos aquí. Paremos aquí. Mejor prefiero salirme y darme la vuelta en el carro y regresar en 1 hora, pero ya más calmado, o más calmado también, y evitar el conflicto. Bueno, así es como Abraham nos pone el ejemplo. Hermano, seguramente Abraham hizo esto intentando restaurar su integridad y su reputación ante los ojos de sus siervos. Porque quienes estaban allí testificando el conflicto que había, que se suscitó inesperadamente, impíos. Estaban ahí. Quizás en Lot no surgió esa iniciativa de, oye, hay que calmar las cosas, nos están viendo. Nos están mirando, nos están observando cómo nos estamos peleando aquí. El fereceo y el cananeo estaban allí. Por supuesto que el patriarca de Dios no iba a quedar en entredicho. No iba a quedar como un peleón delante de ellos. Oye, el hombre de Dios, el hombre de la promesa, él tenía que restaurar eso. Por esa razón, de una manera pacífica, le dice a Lot: vamos a separarnos. Tú para allá y yo para allá. Amén. Pero Abraham no era Lot, ni Lot era Abraham. Lot, aunque también era un justo, no poseía lo que Abraham tenía. Aunque era más posible que Lot hubiera tomado una elección contraria a la que hubiera tomado Abraham si lo hubieran dejado a Abraham elegir. Es obvio que también que la respuesta de Lot a esta elección ponía de manifiesto al verdadero hombre, que era Lot. Ponía de manifiesto el amor y el egoísmo del hombre hacia las cosas temporales e inciertas de este mundo. ¿Qué fue lo que hizo Lot? Cuando lo pone a elegir, ve que por un lado estaban la llanura, los pastos verdes, el agua, y por otro lado sequedad, soledad, ¿verdad? Terreno raso. Oh, no, mejor me voy para allá, me das a elegir, pues me voy para allá. ¿Sí? Eso fue lo que hizo Lot. Versículo 10 dice: y alzó Lot sus ojos, versículo 10, y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes
y recalcamos aquí, antes de que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Eso sucedió antes. Lot usó el sentido común que quizás muchos usaríamos. Soy pastor de ovejas y allá están los pastos verdes y están las aguas, ¿verdad? Para mis ganados, pues me voy para allá. Lot hasta cierto punto hizo uso de ese sentido común. Muchas veces es muy común, es obvio que mucha gente toma este tipo de decisiones o de elecciones haciendo uso de su sentido común. Pero hay una cosa que Lot no tenía en cuenta, que aunque él aparentemente tomó la decisión más sabia y más ventajosa, él no sabía lo que iba a venir después. Y eso nos puede pasar a nosotros también. Lo que para nosotros parece seguro y atractivo a simple vista, no sabemos lo que hay detrás. No sabemos lo que viene después. No sabemos las consecuencias que una buena decisión y sabia decisión nos va a traer. No sabemos qué hay del otro lado del puente. No lo sabemos hasta que estamos ya del otro lado. Ahí es donde nos damos cuenta. Ahí es donde caemos en razón, ¿verdad? Y nos arrepentimos, porque una cosa es usar el sentido común en cierto tipo de decisiones y de elecciones, y otra cosa es confiar en Dios, el cual no ve las cosas desde nuestra perspectiva natural. Porque acuérdense, en su omnisciencia Él sabe más que nosotros. Muchas veces lo que Él nos manda, lo que Él quiere para nosotros, que es en su mayoría, y lo descarto aquí, muchas veces no, en su mayoría, en su totalidad, lo que Dios quiere para nosotros es bien contrario a lo que nosotros queremos para nosotros. Bien, pero bien contrario. ¿Amén? Lot no sabía que en el futuro, dentro de no mucho tiempo, Sodoma y Gomorra serían destruidos. ¿Amén? Porque Sodoma y Gomorra estaban casi pegaditos al territorio que Lot había elegido. Y como Lot era tan rico y como había recibido de parte de su tío parte de esa tierra, dice la palabra que Lot comenzó a extenderse a lo ancho y a lo largo en esos territorios, casi pegando con Sodoma y Gomorra, las ciudades más perversas que han existido sobre la faz de la tierra, las cuales por supuesto Dios destruyó con fuego y azufre. Amén. Aunque Lot tenía cierta noción de los peligros que habían en esos territorios, porque Lot tenía noción, hermano. Sí. Lot tenía noción de que esa elección lo podía llevar al desastre tarde que temprano. Aún él con eso, Lot pasó por encima de toda advertencia para poner sus intereses por encima de todo. Es lo que nosotros hacemos muchas veces. Mira, no te metas ahí, no te metas a esa relación, no te metas a ese negocio, a ese proyecto. La esposa por lo general te dice esto, pero ahí está el hombre macho. No, yo sí sé, tú no sabes, a mí no me va a pasar. ¿Sí? Yo tomo todas mis precauciones, a mí no me va a llegar. Y hasta usan el salmo que dice, y van a caer 1000 y 10,000 y a mí nada me va a pasar. Pero sobre advertencia no hay engaño. Muchas veces nosotros necesitamos que alguien nos aconseje, que alguien nos diga, mira, ¿sabes qué? Mejor ora primero, mejor pídele dirección a Dios, no te metas de lleno. Hombres, mujeres se casan con mujeres o hombres inconversos. De pronto agarran un espíritu misionero y dicen, voy a hacer mi misión, ganármelo para el Señor o ganármela para el Señor, y resulta que no. Al final resulta que sí se ganaron, pero al creyente para el mundo. ¿Sí? No, hermano.
Lot tenía nociones de la decisión tan peligrosa que él estaba tomando al elegir ese territorio. Pero él puso sus intereses de por medio. Es que a mí me conviene más. Es que a mí me interesa más. Yo voy a sacar mejor ganancia de esto. Voy a multiplicar mis posesiones. Voy a aumentar mi riqueza. Pero Lot, énfasis agregado. Acuérdate, esos son territorios peligrosos. Ahí está Sodoma y Gomorra al lado. No tienes temor. Yo voy a estar bien. Es que allá no hay nada, acá está todo. Allá Abraham, que no se fijó, cometió el error de ponerme a elegir a mí. Pudieron ser las palabras de Lot, ¿no? En ese momento. Pero, ¿qué tal le fue a Lot? Pues bien, las primeras noticias que tenemos de Lot es que él y los suyos se vieron estando allí entre las zarzas. Porque se desata una guerra entre 4 ejércitos contra el rey de Sodoma. Hubo destrucción. A tal punto que Lot y su familia fueron llevados cautivos. ¿Verdad? Fueron llevados cautivos, de lo cual hubo necesidad de que Abraham y su ejército, porque llegó la noticia, los chismes corren, hermano, fueron a rescatarlo. Génesis 14, 1 al 12 dice que se suscitó una guerra, ya que Lot estaba ya bien establecido. ¿Acaso tú sabes lo que te depara el día de mañana? Nadie lo sabe, hermano. Y aconteció en los días de Amrafel, y rey de Sinán, Arioc, rey de Elazar, Cuadorlomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goín, 4 ejércitos. Versículo 2, que estos hicieron guerra contra Bela, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Alma, contra Semeber, rey de Seboín, y contra el rey de Bela, la cual es Zoar. Esa tierra prometida, esa tierra hermosa, allá donde Lot eligió ir y establecer sus pastos verdes para su ganado. ¿Amén? Ellos fueron rescatados porque, fíjate, Lot era un justo al final. Lot era justo, hermano. Y si de algo estoy seguro yo, es que Dios no abandona a los suyos. Ahora, quiero aclarar con esto. No es que Lot se haya deleitado en llegar a un territorio de pecado. Él no se deleitaba. Es más, la historia cuenta que Lot no se complacía con lo que sucedía en esos lugares. Porque él era un justo. Él era un justo. Tomó una mala decisión. Y por lo tanto había que pagar consecuencias. Hermano, como creyentes, no creas tú que te vas a ir vivo si tomas una mala decisión. Como creyentes también vamos a tener que pagar las consecuencias de nuestras malas decisiones, de nuestras malas elecciones. Olvídate esto de que, ay no, tú estás seguro en Cristo, a ti nada te va a pasar, Dios se va a aparecer un ángel así a un lado tuyo, enfrente de ti, cuando se trate de tomar una decisión y te va a decir, es por acá, es por acá, ¿sí? Qué bueno que fuera así, ¿no? Así nos evitaríamos tantos tropiezos, pero la Biblia no promete eso. Lo que la Biblia sí promete es, como dice el Salmo, no he visto justo desamparado ni simiente que mendigue pan. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas le librará Jehová. Entonces Lot era un justo. Lot era un hombre justo en tierra de pecadores. Ellos se perdieron la oportunidad de tener ahí un gran evangelista, porque Lot pudiera haberlos evangelizado. Pero él se dedicó a hacer más riqueza en ese lugar que predicarle a esos hombres que se estaban perdiendo y que serían objeto del juicio divino de Dios en muy pocos días. Pero Lot fue rescatado. En el capítulo 14, solamente anoten, todo el capítulo 14 narra cómo Lot fue rescatado por parte de su tío en Sodoma, mucho antes de que Sodoma fuera destruida. Hermano, tras su elección y en su contexto y ante la destrucción de ambas ciudades, Lot pierde
gran parte de su riqueza. Porque aún a pesar de que Lot fue rescatado de la cautividad por parte de Cuadorlomer, ¿verdad? Lot decide quedarse en Sodoma. ¿Sí? Lot decide, pero sí, sufrió las consecuencias porque en esa cautividad él perdió mucho, ¿verdad? Pero él decide quedarse ahí. Abraham quería que se fuera con ellos a Canaán, pero él no quiso. Tengo muchos negocios, ¿cómo me voy a ir? Todavía tengo que recuperar lo que perdí. ¿Qué pasó con Sodoma y Gomorra? ¿Se acuerdan? ¿Qué pasó? Fue destruida. Y hasta la fecha, hasta hoy en día, si tú vas a Jerusalén, allá está el territorio de estas ciudades hecha cenizas. Sí. Un territorio donde ni siquiera nadie puede construir sobre él. Donde están los pedazos aún de azufre seco que cayó del cielo. Eran tierras fértiles. Eran tierras donde había mucha bondad de la tierra, donde todo el que llegaba ahí prosperaba. Eran tierras, eran aguas muy fértiles, pero quedaron hechas cenizas. Quedaron hechas cenizas. Muy bien. Hermano, ¿qué aprendemos con esto tú y yo en esta mañana? Bueno, entre tantas cosas, porque esta enseñanza, esta narración está llena de enseñanzas. ¿Qué es lo que nosotros aprendemos con todo esto? Bueno, podemos aprender que una elección de la carne, para que me entiendan, es una elección pecaminosa y que raras veces tiene éxito. ¿Ven? Toda decisión, cada que nosotros escogemos algo en medio de una decisión, debemos de recordar que lo mejor para nosotros es todo lo que sea mejor para nuestra alma. ¿Amén? Si dejamos que la carne sea la que decida, pues entonces vamos a caer en vanidad al final. Porque nosotros ahora hemos sido llamados por Dios a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y dice la promesa que todo lo demás vendrá por añadidura. Y que nada de lo que existe debajo del sol, donde Dios no haya sido el motivo, ¿verdad? La causa de lo que nosotros hemos alcanzado como personas, aún como creyentes también, rara vez tiene éxito. Todo lo que no está fundamentado en el conocimiento de Dios y en los principios divinos para nosotros, todo lo que no está fundamentado en esto va a caer tarde que temprano. Veamos qué dice Jeremías 9:24. ¿De qué se alaba el hombre? Mas dice, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Amén. ¿Qué otra cosa aprendemos con todo esto, hermano? O mejor dicho, como creyentes que somos ante una elección así, de acuerdo al título del mensaje de hoy, ¿por dónde te irás tú? ¿Sí? Tú y yo constantemente estamos frente a una decisión, frente a una elección que tenemos que tomar. Esta vida constantemente pone enfrente de nosotros muchas clases de elecciones, a hacer y a no hacer. ¿Cómo estamos eligiendo tú y yo? ¿Qué tipo de elecciones estamos tomando tú y yo en la familia, en el trabajo, en la economía, en mi iglesia? ¿Qué tipo de elecciones estás tomando? Acuérdate, una es contraria de la otra, la negativa y la positiva. Para Dios, dentro del parámetro divino,
La elección negativa es aquella que es contraria a todo lo que Dios quiere. Y la elección positiva es la contraria a todo lo negativo que este mundo promueve. Me doy a entender aquí. ¿Qué tipo de elecciones estamos tomando tú y yo? En cuanto a nuestra vida espiritual, ¿qué es lo que más importa ahorita? ¿Sí? ¿Eliges venir al culto o eliges quedarte en casa? ¿Eliges seguir a Dios y confiar en Él o eliges confiar en ti mismo? ¿Eliges poner tu confianza en Dios o en la gente? ¿Qué tipo de elecciones? ¿Eliges primero poner a Dios, que es lo más sabio que puedes hacer, o poner a otras personas o a otras cosas en lugar de Dios? ¿Ves? Es una elección. Amén. Cada vez que tú te levantas por la mañana, hay una elección que tú tienes que hacer. Hasta para ponerte la ropa. A ver qué camisa me pongo hoy. ¿Qué vestido me pongo hoy? Toda esta vida consiste en esto, hermano. En elecciones. En elecciones. ¿Ven? ¿Por dónde te irás? Si es posible que como mortales, sí es posible, como mortales siempre podemos acudir, como dije hace un momento, al sentido común. Pero eso, hermano, es más probable cuando nosotros somos los que gobernamos en nuestra vida. Lo repito. ¿Es malo usar el sentido común? No, Lot lo usó. Aunque él no sabía lo que le deparaba después por su elección. No es que sea malo, pero hacer uso del sentido común también denota y de entender que en realidad al final somos nosotros los que elegimos nuestro destino. Somos nosotros quien gobernamos, no Dios. Somos nosotros. Porque Dios te puede estar pidiendo que hagas algo que vaya en contra a tu sentido común de las cosas. No lo entiendes. Si Abraham hubiera pensado cuando Dios le hizo la promesa en Ur de los Caldeos, sal de tu parentela, sal de tu tierra, la tierra que yo te mostraré. Si Abraham hubiera usado el sentido común, ¿qué hubiera hecho? Señor, pero necesito yo tener un plan, dime a dónde voy. Dime cuántos días va a tomar la travesía para ver cuánta provisión tengo que llevar. Dime, dame el mapa, Señor. Asegúrame que no me va a faltar el pan en el camino. Asegúrame mucho. Ese es sentido común. ¿Tiene algo de malo? No. Pero Abraham salió obedeciendo a Dios, aún en contra de sus propios temores. ¿Qué me va a pasar allá con mi familia si nos morimos de hambre? Dios habló, Dios mandó y Abraham tuvo que obedecer. Hermano, tristemente nosotros no somos así. Nosotros siempre queremos tener todo bajo control antes de obedecer a Dios. Queremos tener nuestra economía bajo control primero. Queremos tener la paz en el hogar primero antes de obedecer a Dios. Queremos tener todos los proyectos para nuestra vida bien planeados antes, como me decía aquella persona. Primero quiero que mi negocio crezca, uno que vendía multinivel, productos allá en el mundo, cuando yo estaba antes, para ahora sí poder ir a la iglesia. Hermano, así somos nosotros. Así somos nosotros. Cuando nosotros somos quien gobernamos. Pero, ¿qué tal cuando Dios es el que gobierna? Hermano, leamos Deuteronomio 30, versículo 15 al 19. Veamos qué dice. ¿Ves? La vida consiste en elecciones, porque así nos lo enseñó Dios en su palabra. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. 19. Dios dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy a favor de ustedes. ¿Así dice? No. En contra. Como diciendo, de tus elecciones que hagas va a depender. Y acuérdate que yo te lo advertí.
Acuérdate que ellos están de testigos cuando yo te dije, no te metas ahí, no vayas allá, no emprendas eso, regrésate nuevamente al punto inicial. No te vayas a tal parte, no te quedes aquí, aún cásate con tal persona. A los cielos y a la tierra llamo hoy para que en aquel día no me eches la culpa. Tú decidiste. Tú fuiste el que decidiste y tengo testigos. Testigos insobornables que van a testificar en tu contra. Que os he puesto delante de la vida y la muerte. La bendición y la maldición. Y luego nos dice Dios en su palabra. Escoge pues la vida. ¿Para qué? Para que vivas tú y tu descendencia. ¿Sí? Hermano, irónica y trágicamente los hombres eligen la muerte. Eligen la maldición al desobedecer a Dios. Acuérdate de esto. Cuando nosotros desobedecemos a Dios, no al pastor lo desobedeces las veces que tú quieres, pero a Dios, cuando tú desobedeces a Dios en sus mandamientos, hermano, tú mismo estás escogiendo la maldición para ti. Tú mismo estás acarreando muerte para tu vida. En lugar de vida acarreas muerte. Te separas de la comunión con Dios, dejas de orar, dejas de confiar en Dios, dejas de buscar primeramente el reino de Dios. ¿Y qué acarreas con esto? Muerte espiritual. Sí, vas al culto, pero no sientes nada. Y no porque andamos por sensaciones tampoco, pero sí podemos dar testimonio cuando hay un mover de Dios en un lugar. ¿Cómo podemos sentir su presencia tan hermosa? ¿Cómo fluye en nosotros? ¿Cómo de una manera espontánea podemos nosotros alabar y levantar nuestras manos a Dios? Hay vida espiritual. ¿Qué estamos escogiendo? Bueno, Lot hizo una elección excelente, sí, no dudo. Usó el sentido común, pero egoísta. Y tomada desde un punto de vista mundano. ¿Ves cómo el sentido común es mundano? Nada que ver con Dios. ¿Acaso tú le preguntas a Dios cuando tienes que elegir entre una cosa y otra? No, lo último que haces es acordarte de Dios. ¿No? Esto me conviene, venga acá. ¿Sí? Lo quiero, lo tengo, pero le preguntas a Dios, ¿es algo bueno para ti? No. Pero para Lot fue desastrosa esa elección, desastrosa espiritualmente. ¿Por qué razón? Porque los llevó a la impiedad de Sodoma. Versículo 3. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Por otro lado, hermano, que la elección de Abraham careció de sentido común para muchos, Abraham sabía que Dios estaba con él. Por eso lo puso a elegir. Abraham sabía que Dios estaba con él y que Dios había prometido bendecirlo. Así que, hermano, no importa dónde estés, no importa dónde vayas, si sabes que Dios está contigo, acuérdate de esto. Tú tienes la confianza de que Dios te va a bendecir. ¿Eh? Muy bien. Abraham tuvo que regresar al punto inicial. Se equivocó, para empezar, se equivocó en Egipto y tuvo que regresar a adorar nuevamente en el lugar donde Dios le declaró sus promesas. Muchas veces, de acuerdo a Lot, hermano, lo que nosotros creemos que es bueno para nosotros, para Dios no lo es. Y acuérdate de esto. Esto, hermano, no tiene que ver nada con el sentido común. Lo que a ti te parece provechoso,
no necesariamente significa que es lo que Dios quiere para ti. ¿Amén? Muchas veces Dios permite que hagamos ciertas elecciones inclusive. ¿Para qué? Para que nos demos cuenta nosotros mismos dónde está nuestro corazón. Porque Dios sabe. Hermano, Dios sabe qué tipo de elecciones vas a tomar y estás tomando. Dios sabe cuando no lo estás tomando en cuenta. Él sabe, Él se da cuenta. Pero Él lo permite. ¿Para qué? Para que te des cuenta en realidad dónde tienes tu corazón puesto. Amén. Si en Él o en otra cosa. Deuteronomio 8:2 dice, leamos, dice la palabra. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. ¿Para qué? Para afligirte, para probarte, para saber todo lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Hermano, Dios sabe cuando tú lo vas a desobedecer, cuando yo lo voy a desobedecer. Dios sabe. Muchos dicen, bueno, si es Dios, ¿por qué no impide que lo desobedezcamos y que hagamos siempre lo bueno y su voluntad? Qué fácil fuera vivir la fe entonces, ¿no? ¿Para qué vino Cristo entonces? Él lo sabe, pero Él quiere que tengamos noción de eso. Recuerda esto, cada vez que nosotros nos hacemos a un lado y aceptamos su voluntad, entonces Dios, como lo hizo con Abraham, va a fortalecer sus promesas en nosotros. Leemos versículo 14 al 18, dice la palabra del Señor. Y Jehová dijo a Abraham después que Lot se apartó de él. Hermano, a veces Dios se va a llevar gente de tu vida que te estorba nada más, Así que no te agarres de nadie. No te agarres de nadie, porque aún familiares Dios se los va a llevar de tu vida. Abraham lo sacó de su parentela. Dios esperó hasta que Lot eligiera y se fuera. Entonces, esto le agradó a Dios. Amén. Entonces dice, Jehová dijo a Abraham después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, al oriente y al occidente, porque toda la tierra, versículo 15, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré de ti y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre que está en Hebrón, y edificó allí altar. Como te dije al principio, cada que Dios hablaba y se levantaba un altar. Qué hermosa, qué hermosa era esa costumbre. Amén. Y espiritualmente hablando, es una costumbre que nosotros tenemos que adoptar también. Muy bien. Si entre dos caminos nosotros dejamos que nuestra carne sea la que elija, porque como te dije hace un momento, esta vida es de elecciones. Hoy en la tarde te va a tocar tomar elecciones. ¿Qué vas a hacer? Pero si entre esos dos caminos dejas que tu carne sea la que elija, acuérdate de esto, de cierto te digo, solo caeremos en vanidad. Porque esta carne promueve la vanidad. Lo mío, lo que es mío, lo que a mí me gusta, lo que a mí me agrada, lo que a mí me complace, lo que a mí me hace feliz. Esta elección solamente promueve eso, la vanidad de la carne. Pero lejos de un gozo genuino de Dios en nosotros. Lejos de un contentamiento genuino de Dios en nosotros. A pesar de que no haya, ¿verdad?, provisión, tenemos gozo, tenemos paz. Porque estamos eligiendo de la manera correcta, a la manera de Dios. Hermano, Dios desea que nosotros seamos cuidadosos en nuestras elecciones.
Te digo por qué, porque de esto va a depender la calidad de vida que vas a llevar. De hecho, la calidad de vida que tú y yo llevamos hoy en día ha dependido mucho del tipo de elecciones que hemos tomado. No es otra cosa más que eso. El resultado sea de buenas decisiones o de malas decisiones que tomamos en el pasado. ¿Amén? Así que, hermano, dejemos de buscar nuestro propio beneficio. ¿Amén? ¿Sabes por qué razón? Porque esto siempre va a empañar la visión de tus ojos de lo que Dios tiene para ti. El día que tú dejes de buscar tu propio beneficio, entonces vas a conocer más de cerca lo que Dios tiene para ti. Mientras tú andes detrás de lo que tú quieres, tus ojos estarán cegados, no verás por dónde te conduces. Irás a dar como Lot, allá en un lugar donde él veía prosperidad, pero al final fue calamidad. Donde al final fue calamidad para él y para los suyos. Hermano, Abraham, siendo el dueño de la tierra, se dio su derecho principal al beneficio propio, pero ¿sabes qué? Abraham cosechó mayores recompensas. Él no vio que era tierra árida, tierra seca. Él no vio eso, él sabía. Él sabía lo que él tenía en él de parte de Dios. O sea, concluimos con esto. Lot eligió la llanura, los pastos verdes, por supuesto, era pastor, le convenía. Pero Abraham confió en Dios y obtuvo la promesa. Y gracias a esa promesa, tú y yo estamos aquí. Tú no sabes, hermano, tú no sabes que muchas veces cuando tú cedes a tus propios derechos y optas por hacer la voluntad de Dios aún por encima de tus derechos, tú no sabes quiénes en un futuro van a cosechar esa bendición. Tú te procuras ahora en el presente a ti mismo, pero tú no sabes a quiénes y a cuántos vas a bendecir el día de mañana por haberte rendido ante tu Dios. Porque Dios no se queda con nada. Dios no se queda con nada. Esa bendición, hermano, va a alcanzar el día de mañana gente, y muchos de ellos nuestros propios familiares. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Ceder, si es posible aún, nuestros propios derechos, nuestra propia justicia, que es tristemente lo que más alega a la gente. Es mi derecho, es mi justicia, no tienes derecho. Hermano, tenemos que morir a eso. Muchas veces Dios deliberadamente nos permite pasar por situaciones así, para que muramos a nosotros mismos, para que permitamos ver que su gloria aún es mayor que todo eso, ese tipo de cosas que nos roban la paz y que nos quieren quitar el gozo. Es mayor todavía. Si nos mantenemos firmes y dejamos de buscar eso para nosotros, entonces vamos a poder tener la confianza de que Dios será fiel al final. Yo sé que Dios va a ser fiel el día de mañana, aunque mis circunstancias no sean muy favorables en el presente, aunque tenga cosas de que estarme lamentando en el presente. Yo sé, como hice mi determinación les comenté hace unos minutos, servir al Señor. Yo sé que aunque yo me muera y no vea la promesa con mis ojos, yo sé que Dios va a cumplir su promesa. Abraham se fue, él ya no está aquí. Y mira las multitudes, mira toda esa cantidad de familias, de personas que están siendo tan bendecidas con este evangelio, ¿verdad? Y de la cual también del linaje de Abraham vino nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vino el Salvador. Abraham no lo vio. Él simplemente obedeció a Dios hasta el último día. Y mira, tú no sabes, hermano. Tú no sabes. Así que deja de poner tus ojos en ti, buscando tu propio beneficio hoy en el presente. ¿Amén? Muy bien. Pregunta para ti. Con esto cerramos ya. Si Dios te mandara en este momento en otra dirección contraria a la que llevas, ¿irías?
approach? ¿Qué harías si Dios te mandara en este momento en una dirección contraria a la que ahorita llevas? Ese tan bien planeado futuro que tienes. Si Dios te pidiera otra cosa, ¿qué harías? ¿Como Lot? ¿O como ahora? ¿Tú te has preguntado acaso, hermano, si vas en camino a la tierra prometida en este momento? ¿Te has preguntado eso? ¿Estás seguro que vas en esa dirección? ¿O vas en dirección contraria? Bueno, este mensaje puede ser para ti una alerta, para que rectifiques tus caminos, para que te vuelvas a Dios antes de que sea demasiado tarde. Que no te pase lo mismo. No te fíes mucho en tu corazón, porque engañoso es el corazón mucho más que todas las cosas, dice la palabra. Y perverso. Usa el sentido común, sí, para tomar decisiones sabias, pero siempre y cuando vayan de la mano de lo que Dios dice en su palabra.